Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludamos con la cortinilla de Economía Social. No se olviden, hoy 13:50 de la tarde estaremos con el maestro Julio Hernández Astillero y ahora aquí en la apertura tenemos mucha información. Saben ustedes, se termina una era en Estados Unidos. Warren Buffett está nombrando a un nuevo director general, se ratifica con su propio voto como presidente todavía y lo hace junto con su tradicional Coca-Cola al frente del gran fondo Berkshire Hathaway, diciendo, el comercio no es un arma. Ya lo había dicho respecto a las criptomonedas. Las criptomonedas no son una inversión tangible y ahora lo hace espetándole a Donald Trump que el comercio no es un arma, justo cuando el presidente de Estados Unidos anuncia que todas las películas que no estén hechas en Estados Unidos van a pagar arancel. Pregunta, ¿le afectará a Netflix, que acaba de anunciar una inversión millonaria en México? ¿Será materia de negociación? Y después también revive Alcatraz, la cárcel icónica que para los estadounidenses representa el combate a la delincuencia, sobre todo la italiana. Ustedes saben que ahí grandes capos de la mafia italiana estuvieron ahí, mafia italiana enquistada en Estados Unidos, dicen en Estados Unidos y en el equipo del presidente Donald Trump. Esto es por lo que la gente votó. Así es que con esto comenzamos aquí a la apertura y le doy la más cordial bienvenida a mi querida María Luisa Aguilar. Mari, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy buen día. Contenta de iniciar una nueva semana, Clau, con observancia de los datos económicos más relevantes. Fíjate que el día de hoy no abren los mercados de Londres ni de China y por ahí es Londres-China de lo más representativo. Entonces, el presidente Donald Trump hace declaraciones en el Air Force en este vuelo privado que tiene él de su campo de golf hacia la Casa Blanca y la agencia Bloomberg lo tiene como su nota de portada de hoy, diciendo que Trump dice que probablemente esta misma semana pueda llegar a acuerdos comerciales. No dice qué países, pero la agencia destaca pues las últimas conversaciones que han tenido Estados Unidos con China, que tampoco han habido resultados tangibles, Clau, pero pues bueno, eso es lo más relevante en cuanto a la hoja de ruta de Trump, que pues esto es importantísimo. El dólar está débil, está perdiendo 0.41%, el tipo de cambio está relativamente estable en los 19.62, 63, no lejos del nivel que concluyó la semana pasada, Clau. Muchas gracias, Mari. Y como siempre, iniciamos la semana con una gran entrevista. ¿Quién nos va a acompañar hoy en la apertura, Mari? Por supuesto, Clau. Él es Ramón de la Rosa, es economista senior del fondo el fondo de inversión Actinver, con una gran tradición, lo hemos repetido en este espacio. Y bueno, Ramón es un invitado de lujo, es quien nos recomendó el libro de China, que ya empezamos a revisar y a ver. Y bueno, el tema es los impactos en la economía mexicana más sensibles a raíz de la caída del PIB de Estados Unidos y obviamente ver qué sigue hacia adelante. Ramón, Buenos días, Ramón. bienvenido, ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por invitarme de nueva cuenta. Al bienvenido. contrario, Ramón, al contrario, gracias por estar aquí a la apertura y las preguntas puntuales con María Luisa Aguilar. Adelante, Mari. Qué amable, Ramón. Mira, decíamos un poco la importancia de este dato de 0.30% de retroceso en el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre de 2025. Los analistas efectivamente estaban viendo ya una tasa cero o una tasa negativa, pero creo que rebasó la expectativa que tenía el mercado y los analistas, Ramón. Partiendo de esto, de estos datos que ya conocemos, ¿cómo ves tú al interior de esta gran variable que es el producto? Y qué debemos tomar en cuenta por la parte de México? Nosotros que tenemos tanta dependencia y tanta integración con Estados Unidos.
en materia comercial. Sí, claro, bien. La semana pasada, como bien decías, María Luisa, salió el dato del PIB de Estados Unidos que cayó menos 0.3% de forma anualizada, que es como lo ve Estados Unidos. Si hacemos la conversión para verlo como lo medimos aquí en México, es menos 0.07. Entonces, esto generó mucho ruido en los mercados porque efectivamente los analistas no anticipaban una caída, si acaso que estuviera ligeramente estancado o poco positivo. Y la sorpresa fue que cayó, ¿no? Entonces, al analizar los datos, uno se da cuenta que todavía no es consecuencia de un efecto directo de los aranceles, es decir, no está sucediendo que se esté cayendo la producción, el consumo o algo por el estilo. Lo que sucede es que en el primer trimestre del año, las importaciones en Estados Unidos crecieron de forma extraordinaria. Entonces, para dimensionar un poquito los números, veamos, el crecimiento trimestral del PIB fue de menos 0.07. El consumo creció 0.44, las exportaciones 0.44, pero las importaciones crecieron 9% trimestre a trimestre. Fue un crecimiento extraordinario. Y para los que no estén como muy familiarizados con el PIB es la medición, ¿no?, de cuánto produce un país. Entonces tienes que sumar todo lo que consume un país, consumo, más exportaciones, más inversión, y luego le restas las importaciones, porque es algo que no estás produciendo tú, lo estás trayendo de fuera. Entonces, al crecer tanto las importaciones, le resta mucho al PIB. Y la pregunta es, pues, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué crecieron tanto las importaciones? Y una respuesta es que las empresas se quisieron adelantar a los aranceles, entonces comenzaron a comprar muchos productos de fuera antes de que Trump anunciara nuevos impuestos por importación, y lo que hicieron fue almacenarlos en inventarios, ¿no? Para estar preparados y tener productos ahí para poder mantener los precios estables, digamos, todavía un par de meses. Por lo tanto, no, todavía no pensamos nosotros que esto sea consecuencia directa de los aranceles que veamos que haya de producción o aumentos de inflación. Esto va a suceder posiblemente por el mes de junio, julio, cuando ya comencemos a ver, ahora sí, en los datos económicos de Estados Unidos, la consecuencia directa de esto, ¿no? Pero esta fue la principal razón, que tuviste muchas importaciones que le restan al PIB y fue lo que hizo esta ligera caída. También por eso los mercados el primer día, cuando sale el dato, se caen casi 1,5%, pero después de que se analizan estos datos y esta información, comienzan otra vez a repuntar de forma sólida, ¿no? Que ya tiene el S&P, creo, 9 sesiones consecutivas al alza. Totalmente, totalmente, Ramón. Es decir, ya viendo a detalle y viendo que esto había sido una anticipación, entonces los mercados lo que están interpretando es una buena jugada de los empresarios, de los comerciantes y de consumidores, y probablemente esto también relajó entonces el ánimo en Wall Street. Exacto. Sí, todavía los consumidores no se ven afectados por más precios, están teniendo empleo, ¿no? Los últimos reportes del mercado laboral sugieren que la tasa de desempleo sigue por ahí del 4%, siguen creando cerca de 180,000 puestos de trabajo cada mes, entonces pues las familias siguen teniendo ingresos, los precios no han aumentado, siguen consumiendo, y eso le dio tranquilidad a los mercados financieros la semana pasada. Totalmente, Ramón. Siguiendo esta línea, Ramón, de el desempeño del PIB del primer trimestre, que es un dato importantísimo y relevante para todo el mundo, especialmente para México, a mí me encantaría preguntarte si el primer trimestre no trajo consecuencias a México. México salió con un PIB positivo, contrario al desempeño que tuvo Estados Unidos, un PIB trimestral positivo, cuando también se veía un crecimiento flat. Entonces sorprende a la alza, impulsado totalmente, como dijeron en su momento los analistas, por el sector agropecuario, por la parte de actividades primarias. Si la economía de México, Ramón, no tuvo ninguna consecuencia, ¿qué esperar en los próximos trimestres? Mientras algunos dicen que el trimestre más sensible pues, de esta situación sería el tercero, muchos apuestan que en el cuarto trimestre del año tengamos un PIB negativo. Eduardo Zuna, el representante del mayor banco del sistema en México, decía que estaban ajustando sus pronósticos para este año, ajustándolos a la baja, justamente por este ruido que significan los aranceles, y que probablemente el cuarto trimestre sería
el negativo. Pero hay otros economistas que están manejando que probablemente la repercusión más sensible venga en el tercer trimestre. Aquí un poquito, Ramón, para no, poner la lupa tanto en los trimestres, sino en la dinámica y en el devenir que pudiera estar sucediendo en sectores sensibles también para que los amigos del auditorio pues sepan de qué en dónde están las consecuencias, de qué podríamos estar hablando y esta sensibilidad trimestral, Ramón, ¿en dónde ves tú la mayor repercusión? ¿En qué lapso de tiempos sobre este año ves la mayor repercusión? Sí, claro. Sí, bien dices, el PIB en México creció 0.2, ¿no? Al contrario de Estados Unidos. Sí, cuando uno ve el PIB, parecería que el mayor impulso, pues casi vino completamente por el sector agropecuario, que crece 8%. La parte industrial cae, si mal no recuerdo, 0.3. En México le pasa lo contrario a lo que sucedió en Estados Unidos. En México la balanza comercial está muy cerrada, es decir, casi exportamos lo mismo que importamos. ¿Por qué? Porque traemos mercancías de Estados Unidos, le hacemos algo y lo regresamos. Entonces, aunque haya un efecto positivo, como yo decía, de Estados Unidos, importaron mucho, es decir, nos demandaron muchos productos a nosotros, pero para podérselos enviar, al mismo tiempo les compramos a ellos. Entonces, no se ve ese efecto ahí. Donde lo vemos es en la parte manufacturera, que creció casi 3% en el mes de febrero, fue una sorpresa muy positiva. Posiblemente en marzo sigamos viendo esto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque parecería que de corto plazo, estos escenarios que uno veía como la pandemia, ¿no? Que se ponen los aranceles y se cae la actividad económica, no sucede así. En realidad, ahora estamos en un panorama muy diferente, del cual toma tiempo para que comencemos a ver los efectos de este cambio de política en Estados Unidos. Entonces, de muy corto plazo, creo que a todo mundo le cambió la jugada, porque en realidad lo que le hizo a la economía de México es, si te piden más productos de Estados Unidos, mandas más manufacturas, la economía se ve más sólida y crece 0.2%. Posiblemente sigamos viendo este efecto tal vez un poco en el segundo trimestre, pero ya para finales yo pensaría de agosto, principios de septiembre, es cuando tendremos el efecto más claro. Si es que no se soluciona nada de los aranceles todavía, se cancelan, ahí es cuando tendremos el efecto más claro, ya ahora sí, de menor producción y menor consumo en casi todas las economías, ahora sí mostrando el efecto de los aranceles. Y para este año 2025 en México, pues nosotros no estamos cambiando nuestro pronóstico justo por este crecimiento tenemos un pronóstico de 0.1%. Me parece que después del 0.2 que salió para el primer trimestre del año, algunos que veían que caía el PIB, pues tendrán que revisarlo un poco al alza, y más o menos andará por ahí el PIB de México 0, 0.1, tal vez en ese rango, menos 0.1, pues básicamente un año de crecimiento casi nulo, ¿no? Así Ramón, es, yo Ramón. quisiera Claudia. platicarles, gracias Mari, quisiera platicarles que el 3 de mayo en The Atlantic Journal se publicó un texto que me pareció muy interesante, que hablaba sobre precisamente esta visión dicotómica, ¿no? De cómo los mercados reaccionaron, analizamos lo que sucedió con el fenómeno de los inventarios, que aquí, Ramón, ustedes, varios analistas, ya nos los habían comentado. Así es que para nosotros aquí en la apertura y toda la audiencia que nos sigue por LinkedIn, Facebook y por YouTube, no fue sorpresa gracias a tu trabajo y al de otros analistas, pero vean lo que dice The Atlantic. Don't look at stock markets, look at the ports. Y este es un texto muy interesante de Julien Guillem que habla de las declaraciones del responsable del puerto de Los Ángeles. Dice, prácticamente no estamos recibiendo carga desde China. Los grandes cargamentos que habíamos tenido de China están detenidos, porque si se habla de guerra, como decía Warren Buffett, bueno, pues evidentemente China sabe cómo hacerlo. Esto nos muestra, me parece que habrá riesgos de inflación. ¿Cómo lo ves tú, Ramón? Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos dando seguimiento es justo a los indicadores de cómo van los costos en los puertos, ¿no? ¿Cuánto te cuesta enviar un transporte desde China hacia Estados Unidos? Si se cae el volumen de la gente que está trayendo productos,
pues estos costos te van a incrementar y eventualmente le provocarán un incremento en la inflación. Entonces, para que un poco como la línea del tiempo, como la estamos viendo nosotros, es que primero estaríamos viendo estos efectos en los precios de los contenedores, que esto puede suceder ya a finales de abril, está comenzando a pasar. Es posible que algunas encuestas de los PMIs regionales, estas encuestas son las reservas federales en cada parte de Estados Unidos, le preguntan a los empresarios de esas zonas cómo están viendo su producción, cómo está incrementando sus precios de materias primas, entre muchas otras cosas. Entonces, la semana pasada salió la encuesta de la Fed de Dallas y ya se ve ahí cómo los precios de los insumos comienzan a subir y la producción a caer poco a poco. Una vez que comience a verse esto en más regiones de Estados Unidos, posiblemente se vea reflejado en los indicadores de Estados Unidos a nivel nacional y ahí es ya cuando el mercado comenzará a tener una evaluación más precisa de ello, ¿no? Pero es justo lo que mencionaba ahorita, es un proceso un poco más largo. Lo que pasa es que creo que ya nos quedamos acostumbrados a ciclos muy rápidos durante la pandemia, que se cayó un día, bajaron las tasas, dieron estímulos, sube otra vez los mercados. Es decir, eso fue muy rápido y eso es algo que no se da de forma tan rápida comúnmente. Y creo que ahora el mercado está con esa sensación de, ya están los aranceles, seguramente ya se va a caer la economía y lo sorprende que no se cae tanto. Y luego ya va a bajar la tasa de la Fed y la Fed dice, no, momento, todavía no tengo datos ni siquiera para ver qué está pasando. Entonces, es algo que está sucediendo poco a poco y el mercado se está adaptando a ello. Pero sí, creo que los puertos son fundamentales para ver de qué lado puede venir el impacto. Y algo que a mí me llamó la atención cuando lo estudié cuando estaba la pandemia, si uno ve a Estados Unidos, pues solamente la parte de California es el que tiene el mayor comercio con China, entonces ahí se vería primero esa afectación. La parte del sur de Estados Unidos, Texas, Arizona, tienen mucho más comercio con México, y la parte de la costa este tienen comercio más con Canadá, ¿no? Entonces, es un poco como está dividido Estados Unidos y creo que es interesante saber esto para poder ir midiendo las cosas y comprendiendo más la economía de los Estados Unidos. Y sería súper interesante saber cómo se está comportando, por ejemplo, Colima, cómo se están comportando los puertos mexicanos que tienen actividad como para puentear producción a Estados Unidos, ¿no, Ramón? Sí, eso va a ser muy, muy relevante. Hasta el momento no he visto tampoco ninguna afectación en esos datos, pero evidentemente está esta idea, ¿no? De que China usa a otros países, no solo México, sino muchos más, Europa, países del este asiático, para enviar productos a través de ahí. Entonces hay que poner monitoreo en esa parte para ver qué está sucediendo. Yo quería preguntarte, Ramón, sobre lo que aprendimos en esta primera fase de la deriva autoritaria y arancelaria de Donald Trump. Dice Warren Buffett, no, el comercio no puede ni debe ser una guerra, porque, bueno, el fondo Berkshire creo que invierte en cosas como muy tangibles, ¿no? En Coca-Cola, en bienes de consumo. ¿Qué lección le deja al mercado de valores? ¿Cómo interpretar estos nuevos tiempos? Porque también el señor Mira, el asesor de Donald Trump, que apostaba porque iba a intervenir el rumbo de la economía con impactos, shocks cambiarios, shocks arancelarios, y de repente el mercado le dijo, funciona muy bien, no puedes hacer esto. O sea, realmente aprendimos, Ramón, tú como estratega de un fondo tan importante como Actinver, que está buscando las oportunidades. ¿Cómo lo ves? ¿Aprendimos algo en esta etapa? Sí, creo que lo que hemos aprendido es que la nueva administración de Trump tiene la piel un poco más gruesa, ¿no? Ya no le hace tanto caso al mercado como fue la primera administración en el 2016. Es decir, si toman acciones y caen los mercados, ya no reaccionan tan rápidamente. Creo que algo muy importante es anotar es que el mercado de capitales, es decir, donde están las acciones de las bolsas, reaccionan mucho más a las noticias que el mercado de deuda. En realidad, cuando Donald Trump dio vuelta en U, o sea, como que ahora sí dijo, ay, creo que ya ahora sí estoy tocando algo que no debe de suceder, es el mercado, cuando las tasas, si recuerdan, ponen los aranceles, anuncian más aranceles para China y el mercado de deuda comienza a descomponerse, es decir, las tasas comienzan a subir porque la gente deja de comprar, bueno, la gente no, en realidad los grandes fondos de inversión y los bancos centrales de otros países dejan de comprar bonos de Estados Unidos y eso ocasiona que las tasas comiencen a subir. Justo cuando eso pasó es cuando Trump
le mete reversa, pone la pausa de 90 días a los aranceles. Entonces, me parece que algo que hemos aprendido es que si se tocan las finanzas públicas de Estados Unidos, se le complica emitir deuda y colocarla en el resto del mundo, es algo que sí le duele a la nueva administración de Trump. Entonces, si caen las bolsas, no les afecta mucho, pero si vemos turbulencia en el mercado de deuda, ahí sí les importa y posiblemente anuncien cambios en su estrategia, ¿no? Entonces, de momento lo que hemos visto es que solo el mercado de capitales es el que ha reaccionado, no tanto el mercado de deuda, y por eso siguen adelante con estos planes, ¿no? Pero creo que yo es el indicador a monitorear si se da más volatilidad en ese mercado o no. Es algo que hemos aprendido de la parte de los mercados. Muchas gracias, Mari. Ramón, el mercado de deuda en Estados Unidos, un poco también para poder subirnos a esta conversación como auditorio, es demasiado profundo, así lo entiendo. Creo que el mercado de capitales es más rápido en reacción, efectivamente, pero también como en operación. Eso entendí un poco de lo que nos decía Luis González la semana pasada, la semana anterior. Y a mí me gustaría que nos digas entonces cómo estás viendo el mercado de bonos en Estados Unidos, qué es lo que sigue hacia adelante y por qué también están diciendo, el mercado está entendiendo que ellos se alinean más o ven más la lectura que está haciendo la Reserva Federal y dejan un poco la narrativa o las declaraciones diarias de Trump. Sí, exacto. El mercado de deuda, para ponerlo así como en palabras más sencillas, ¿no? Es todos los países, la mayoría de los países no tienen los recursos para fondear todas sus operaciones el día de hoy. Entonces lo que hacen es colocar deuda, emiten bonos y la gente, los países, los bancos lo compran. Entonces, en Estados Unidos es el mercado de deuda más importante del mundo, no solo por el tamaño del país, sino porque el dólar es la moneda de reserva, ¿no? Entonces, bancos centrales como el europeo o el mexicano compran los bonos de Estados Unidos para tenerlos y tener un activo seguro. Entonces, cuando todo el mundo compra deuda, las tasas comienzan a bajar. Si el mercado no le cree a Estados Unidos o cree que está haciendo algo equivocado, pues no le compran la deuda y las tasas comienzan a subir. Entonces, esa es la relevancia de esto, ¿no? Y de hecho, hay una frase muy importante que dice, las caídas abruptas en el mercado de capitales te pueden generar una recesión, pero una caída abrupta en el mercado de deuda te puede romper el sistema financiero, ¿no? Esa es la diferencia tan importante que hay y por qué el mercado de deuda es más relevante a monitorear en estos momentos. Una vez dicho eso, ¿qué podría pasar hacia adelante? Generalmente cuando hay una recesión, los mercados dicen, pues viene una recesión, seguramente la Fed va a comenzar a bajar tasas más adelante. Entonces las tasas de 10 años, por ejemplo, comienzan a bajar rápidamente, anticipando a esos recortes. Ahora no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque el mercado está pensando que, el de deuda está pensando que más adelante van a venir presiones inflacionarias en los siguientes meses. La Fed no va a poder cortar la tasa tan rápido. Entonces vamos a vivir un momento en la economía en la cual el crecimiento en Estados Unidos está muy bajo, la inflación sube, genera volatilidad. Habrá un momento en el cual la caída en la actividad económica ahora sí provoque que haya mayor desempleo, que comiencen a bajar los precios rápidamente. Ahí la Reserva Federal bajará las tasas y ahora sí podemos pensar en un ciclo en el cual bajan las tasas, dan más liquidez y los mercados de capitales se vuelven a dar la vuelta y comienzan a subir por estas inyecciones, ¿no? Pero va a ser un proceso un poco más lento del que estábamos acostumbrados en los últimos años y es por eso que el mercado de deuda creo que es lo más importante a monitorear. Hasta el momento no están viendo recortes tan agresivos, apenas ven 3 recortes de tasa este año, no muy diferente a lo que veían antes del anuncio de aranceles, por esta idea de que pueden venir más presiones inflacionarias hacia adelante. Muy bien, Ramón. Yo Excelente, quiero Claudia. agradecerte, Ramón, la magnífica entrevista que se convirtió en clase, porque nos explicas con una frase cómo es que impactan a los inversionistas las noticias en los diferentes segmentos de los mercados financieros. Y yo quisiera despedir esta conversación compartiéndoles una excelente serie de gráficas que se publicó el fin de semana en el diario The New York Times,
el gobierno de Donald Trump y los mercados financieros en 6 gráficas. Vean nada más qué belleza de cómo en el gobierno de Donald Trump pues se tiene pues la meta, digamos, el ranking más alto en materia de órdenes ejecutivas, y cómo a un lado vemos cómo la Suprema Corte de Justicia trata de hacer los contrapesos con iniciativas o recursos judiciales contra el presidente. Trump lleva la ventaja en órdenes ejecutivas y la Suprema Corte de Justicia también tratando de hacer contrapesos. Y aquí, Ramón, María Luisa, ¿cómo cayó el dólar? ¿Cómo lo ven? En Trump 2017 y Trump 2025, ¿no? Y creo que refleja mucho de si Mira le dijo a Trump, hay que devaluar el dólar para comprar más barato, no lo sé. Y luego vean, la caída más importante ha sido con Trump. ¿Cómo ves estas gráficas, Ramón? No, están impresionantes, ¿no? Creo que reflejan mucho de lo que platicábamos, es decir, todo este cambio en políticas que lo hace gobernar a través de órdenes ejecutivas, al no esperarlo el mercado de esa forma, pues reacciona con caídas, con caídas tanto en bolsa como en el dólar, y es toda esta incertidumbre, ¿no? De qué podría pasar hacia adelante, porque una vez que tienes las reglas claras, puedes comenzar a pronosticar, pero si todos los días te están cambiando la regla del juego, resulta muy difícil y genera mucho más volatilidad, ¿no? Que es lo que reflejan justo los mercados financieros. Pues increíble este trabajo porque ahí te ponen a Johnson, a Truman, a Nixon, a Ford. Y para terminar, vean un poco también la connotación social, ¿no? The New York Times no se quiere quedar nada más en los mercados y nos presenta una gráfica de los fondos para servicios médicos, bueno, investigación médica. Biden a la cabeza, Obama 2009, por eso les decían que eran socialistas, y vean a Trump en 2017 y vean a Trump en 2025. Creo que refleja mucho la estrategia de Trump y luego cómo comenzó a ser impopular, totalmente impopular. Trump cayendo 2017, pero ¿cómo ven, Ramón? Todavía no toca los niveles de 2017. Sí, eso es algo que irá con el tiempo, ¿no? O sea, si se van recortando gastos sociales, pues al principio la gente no siente tanto la diferencia, pero conforme avanza el tiempo, pues se siente, ahora sí la baja en la calidad de los servicios públicos, la gente comienza a se siente inconforme y esto ocasionará que pues, la aprobación continúe bajando, ¿no? Pero me parece que es muy relevante a ver cómo le irá en las elecciones intermedias. Si sigue con esta tónica, pues posiblemente los demócratas tengan oportunidad de recuperar posiciones en el Congreso, ¿no? Vean ustedes, amigos, la diferencia de la mirada de un analista a la mirada de un periodista. Ramón inmediatamente cruzó la parte social con la parte de la popularidad y esa era la intención de The New York Times. Así que ha sido un lujo, querido Ramón, que nos acompañes en la lectura de esta gráfica que a mí me impresionó, esta serie de gráficas. Mari, agradeciéndote que hayas conseguido esta entrevista con Ramón. Ramón, gracias por estar aquí. Al contrario, un placer, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, cuando nos inviten, con gusto aquí estaremos. Muchas gracias, querido Ramón. Gracias, Ramón. Un comentario final, Ramón, si gustas hacer algún comentario de cierre de tu intervención. Sí, pues tal vez solo pues mencionar, ¿no? Que esta semana y la que sigue es muy relevante en los mercados. Vienen decisiones de política monetaria. El miércoles, si mal no recuerdo, es la Reserva Federal y luego la siguiente semana será Banco de México. Van a ser muy importantes porque nos van a dar una actualización de su visión de qué está sucediendo. Entonces, posiblemente ahí los analistas comenzaremos a entender un poco más qué harán los bancos centrales hacia adelante, si la Fed mantiene sus pausas o si Banxico desacelera el ritmo de recortes. Todo eso lo iremos conociendo estas 2 semanas y que va a ser muy importante que los que nos están escuchando pongan atención a estos anuncios. Cierto. Gracias, Ramón, por no olvidar esos datos tan importantes. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.